Hola, ¿cómo están? No sé si decirle buenas tardes, buenos días o buenas noches porque no sé cuándo van a ver esto. En estas tres partes que vamos a ver en esta clase, vamos a tratar el tema de búsqueda, recuperación, referencia y selección de la información. Vamos a empezar con un concepto muy importante referido a nuestras posibilidades de acceder y de aprovechar la información, que es el concepto de capital cultural. Este concepto fue acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu y tiene que ver con las formas de conocimiento, educación, habilidades y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de una sociedad. En principio nosotros accedemos a nuestro capital cultural a partir de nuestras familias, pero hay toda una transmisión social de cultural que es la que nos hace miembros de una determinada sociedad y nos separa de los miembros de otras sociedades. Y también nos pone en contacto con gente que puede estar muy alejada de nosotros en tiempo y espacio. Nosotros reconocemos en nuestra historia a ciertos personajes como Sarmiento, San Martín, Belgrano, y eso tiene que ver con que hemos sido introducidos en un determinado capital cultural. Veamos ahora un poco cómo funciona esto. Este capital cultural, siguiendo a Bourdieu también, se presenta en tres estados. El estado incorporado es el que llevamos puesto. Tiene la particularidad de que para incorporar capital cultural necesitamos tiempo, necesitamos estudio, pero esto también se adquiere visitando bibliotecas, museos, viendo películas y haciendo otro tanto de actividades que involucran que estemos nosotros en ese momento poniendo nuestro tiempo para incorporar capital cultural. Hay otro estado de capital cultural que se llama estado objetivado, que tiene que ver con elementos físicos que se valoran culturalmente, como libros, cuadros, música, que pertenecen a una sociedad determinada y que son un ingrediente importante, porque ¿cómo podemos incorporar capital sin acceder a este capital materializado? Y finalmente hay un estado que se llama institucionalizado, que tiene que ver con el reconocimiento social, como por ejemplo un título. Acá es importante entender que estos tres estados del capital están relacionados entre sí. Un título trata de ser el reconocimiento a un capital cultural en estado incorporado y para poder incorporar material en nuestro propio cuerpo, para poder encarnar el capital cultural, necesitamos acceder a bienes que están en estado objetivado. En relación con esto, Bourdieu lo dice claramente, hay algo que está detrás de todo esto que es el capital económico, porque la única forma que tenemos de dedicar tiempo a incorporar capital cultural es que de alguna manera en los primeros años de nuestra vida y en los últimos por nuestro propio esfuerzo tengamos el tiempo disponible para hacer eso y para eso tenemos que liberar el tiempo necesario, por ejemplo, para trabajar. También tenemos la necesidad de acceder a bienes objetivados, por ejemplo un libro, y eso cuesta dinero. Y finalmente, el estado institucionalizado está ligado a esa terminación de los estudios, porque convengamos que entre el que le falta una materia para recibirse de una carrera y el que ya se recibió, en términos de capital cultural incorporado quizás no haya diferencias, pero después aparece la diferencia entre el todo y la nada de tener un título que te abre puertas y el no tenerlo te la cierra. Esto se encuentra en un material que se llama Los tres estados del capital cultural y aquí tienen la referencia bibliográfica, está en la revista Sociológica y fue publicado en 1987 en las páginas 11 a 17. Después vamos a ver que con esto vamos a volver a trabajar. ¿Cómo se da el acceso al capital cultural? Bueno, hay algunos elementos que son muy importantes en la historia y en la actualidad. Uno es la escritura. La aparición de la escritura en la humanidad permitió que diferentes generaciones se comunicaran entre sí sin estar presentes. Y el aprender a escribir nos da esa posibilidad también de comunicarnos con otros. Cuando yo era chico nos escribíamos cartas. Después aparecieron cosas como la máquina de escribir, que estandarizaba un determinado tipo de letra, y actualmente solemos escribir en la computadora o en el celular y eso nos da posibilidades de emitir capital cultural y de recibir capital cultural. Otro elemento importantísimo es la enseñanza y la educación, desde la enseñanza que recibimos de nuestros padres hasta la educación que recibimos en establecimientos específicos o por instituciones reconocidas socialmente. Y la educación aparece en la historia muy tempranamente porque es la forma
de incorporar nuevos miembros a una sociedad. Si uno quiere expulsar a alguien de una sociedad o excluirlo, basta con negarle la educación. Así aparecen las escuelas más modernas y actualmente lo que estamos viviendo ahora, que es la enseñanza y la educación virtual, o sea, mediada por computadoras, teléfonos celulares conectados a la red de Internet. Los libros también fueron una forma de acceso al capital cultural, pero recordemos que los libros originariamente se escribían a mano. Estaban los escribas que se ganaban la vida haciendo eso, y luego se pasó a los libros impresos. De hecho, la aparición de la imprenta fue lo que se llama una vulgarización de la cultura, hacerla llegar al vulgo, al común de la gente, y eso aumentó las posibilidades de incorporar capital cultural por las distintas clases sociales, y actualmente estamos en un estado en el que nosotros podemos acceder a los libros que están en otro soporte, como el soporte digital, ya sea a través de un libro electrónico, ya sea a través de la propia computadora. Otro elemento fundamental son las bibliotecas. Las bibliotecas que aparecían desde la antigüedad, había que llevarse esos libros a casa que estaban escritos en las piedras, o como papiros, la famosa biblioteca de Alejandría, pero que eran reservados a unos pocos. No es raro que en los primeros grupos anarquistas y socialistas discutieran la prevalecencia de esas bibliotecas eruditas y armaran bibliotecas populares que le daban permiso o le daban posibilidad a los trabajadores de acceder a ese material cultural objetivado como son los libros. En Mar del Plata tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Popular Juventud Moderna, que si no me equivoco es de 1912, y actualmente una nueva revolución nos permite acceder a bibliotecas digitales. Ahora los libros los podemos encontrar en la red y si podemos acceder a ellos, en general lo hacemos de manera gratuita. Otra cosa que se vincula con el acceso al capital cultural son los medios de comunicación, desde las viejas señales de humo o sonidos de tambores, hasta los mensajeros llamados emisarios, hasta medios que empezaron a incorporar los descubrimientos de la física como el telégrafo, el teléfono, y actualmente a través de los teléfonos celulares o móviles, y nunca tenemos que descuidar la radio o la transmisión por radio, que por ejemplo todavía es utilizada por la policía para comunicarse rápidamente cuando tienen que mandar un patrullero a reprimir a alguien. Pero también están los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, el cine, los nuevos televisores que están en una mezcla de televisor con computadora y también lo que ya hablamos de los teléfonos celulares y las computadoras. Actualmente, el acceso al capital cultural se vincula con los nuevos soportes y las nuevas estructuras de la información. Recordemos que la información tiene tres elementos, que son el contenido, el soporte y la estructura. Estos tres elementos aparecen siempre vinculados a la información y el mismo contenido se puede presentar en distintos soportes. Uno puede ver una película que se basa en un libro o puede leer el libro en soporte papel o leerlo en una computadora, o te pueden leer el libro y estamos hablando del mismo contenido en distintos soportes, y también tiene una estructura determinada y en gran parte condicionada por el soporte. No es lo mismo leer un libro que ver una película, y de esto se va a tratar la clase de hoy, sobre cómo encontrar la información, cómo buscarla en distintos soportes, cómo ver su estructura y cómo acceder a esta información y referirla. Esto es muy importante porque, como ya dijimos antes, el capital cultural en su estado incorporado, en su estado institucionalizado y en su estado objetivado, está mediado por aspectos que tienen que ver con la economía, y así como la imprenta trajo una revolución en términos del acceso al conocimiento, la actual revolución teleinformática también trae una revolución porque nos permite acceder a bienes culturales que normalmente no podíamos acceder. Por ejemplo, viajar para ir a ver la Torre Eiffel o un museo es algo que no está al alcance de todos, al menos no lo estuvo a mi alcance durante mis primeros 40 años de vida, y ahora a través de Internet podemos recorrer museos, ver monumentos, podemos acceder a libros que antes no podíamos leer, pero para eso necesitamos tener un capital incorporado que tiene que ver con cómo conocer dónde están las cosas, cómo encontrarlas, cómo valorarlas y cómo seleccionarlas. Acá hay una cosa muy importante, la diferencia entre
que copiar algo sea un plagio o sea erudición pasa porque uno pueda referenciar la información, decir de dónde la sacó y de esa manera una información referida muestra erudición y una información simplemente copiada es un plagio. Sobre esto vamos a seguir hablando en el próximo video.